monje agustino Gregor Mendel, que a mediados del siglo XIX experimentaba en el jardín de su convento, haciendo cruzamientos de plantas, no se imaginaba probablemente que sería el fundador de una rama biológica completamente nueva, la genética. Hoy en día, transcurridos casi 150 años, la genética, es decir, la teoría de la herencia, es inseparable del nombre del monje investigador. Mucho antes que Mendel se sabía ya que los caracteres y los rasgos de los padres se transmitían a los hijos. Tales conocimientos eran aprovechados en la selección de plantas y animales. Los animales con mejores características y las plantas con mayor rendimiento eran seleccionados para la reproducción. Pero ¿a qué se debe el que los hijos se parezcan a sus padres? El primero que se dedicó a investigar sistemáticamente las leyes de la herencia fue el monje agustino Johann Gregor Mendel. El prior del convento advirtió el talento de Mendel para las ciencias naturales y le dio la oportunidad de estudiar durante 2 años en la Universidad de Viena. En la capital austríaca, Mendel estudió matemáticas y física, pero se dedicó sobre todo a la botánica. De regreso en el convento, Mendel comenzó a realizar cruzamientos y vibraciones con diversas clases de arvejas y frijoles. A lo largo de muchos años investigó en unas 13.000 plantas el proceso de transmisión de sus características externas. Mendel parecía tener menos interés en las tareas espirituales que en las ciencias naturales. Para sus experimentos, Mendel eligió caracteres visibles como formas y colores de las semillas y también el color de las flores y la altura de las plantas. Sus esfuerzos de muchos años verdaderamente meticulosos los plasmó posteriormente en la teoría que lleva su nombre, las leyes de Mendel. Cruzando dos individuos que difieren en un carácter, en nuestro ejemplo es el color de las semillas, los descendientes son todos iguales, amarillos. Los caracteres de los padres están determinados en cada uno por 2 factores hereditarios. En su cruzamiento, cada individuo transmite solamente un factor. La combinación de los caracteres verde y amarillo conduce exclusivamente a unos descendientes de color amarillo. El amarillo se impuso sobre el verde. El amarillo es un carácter dominante, el verde recesivo. Sin embargo, no siempre domina un carácter sobre otro, tal y como se demostró más tarde con la planta llamada Don Diego de Noche. En el color de sus flores pueden surgir también formas mezcladas. Cruzando 2 variedades de esta planta, una de flores blancas y otra de flores rojas, se obtienen híbridos de flores rosadas. Si estos híbridos se cruzan entre sí, originan en la generación siguiente, además de flores rosadas, otra vez flores blancas y flores rojas. Y ello sucede en una proporción fija que es de 1 a 2 a 1. La escisión de los caracteres fue observada por Mendel en los colores de las arvejas. De las arvejas amarillas de colores mezclados resultan arvejas amarillas y verdes, en la proporción de 3 a 1, según la combinación de los factores hereditarios, los genes. Mendel dio a conocer el resultado de sus experimentos en 1865.
Envió sus escritos a numerosos sabios, pero no pudo alcanzar un gran éxito. Sin duda, en aquella época el tratamiento de los problemas biológicos con métodos estadísticos era desacostumbrado y seguramente aún no se entendía. Además, Mendel no había sido capaz de localizar el soporte de las informaciones genéticas. En consecuencia, no se lo podía mostrar a nadie. Veinte años antes se había hecho a la mar un barco de investigación, el Beagle. A bordo viajaba también un joven llamado Charles Darwin. A su regreso resumió los resultados de esta expedición de 4 años en su teoría de la evolución. En 1859 se publica su principal obra, Sobre el origen de las especies. Se trata de una teoría espectacular que es muy debatida entre la opinión pública. Tal popularidad no la alcanzó jamás la teoría de la herencia de Gregor Mendel. Debieron transcurrir 30 años antes de que se redescubrieran sus escritos y se reconocieran sus méritos. Al final del siglo XIX, el médico y zoólogo alemán August Weismann demostró con células de huevo y de semillas que el núcleo celular contiene una determinada sustancia, la cual desempeña un papel importante en el mecanismo de la herencia. Se trata de una sustancia que hace surgir de una papa, y de una manzana. Del mismo modo, de un caballo se genera un caballo. El anatomista Walter Fleming dio a conocer el resultado de sus experimentos de tinción o coloración con células. Por medio de un colorante básico, logró teñir en el núcleo celular una sustancia que él llamó cromatina, derivándola de la palabra griega que significa color. En el proceso de división celular, Fleming observó cómo la cromatina se comprime antes de la escisión, formando estructuras microscópicas a modo de bastoncillos. Les dio el nombre de corpúsculos coloreados, es decir, cromosomas. Los cromosomas se ordenan en el centro de la célula inmediatamente antes de la división de la misma y a continuación se separan. Dado que cada una de las nuevas células tiene el mismo número de cromosomas que la célula matriz, era de suponer que estos se habían duplicado antes de la división, o sea, de la mitosis. Especies diferentes tienen también un número distinto de cromosomas, pero dentro de una misma especie su número es constante. En el ser humano, concretamente, sus células tienen 23 pares de cromosomas. En total son 46. En las células de huevo y de semillas solamente hay la mitad, y cuando se fusionan, el conjunto de cromosomas se restablece totalmente. La mala distribución de los cromosomas se aprecia en el síndrome de Down, por ejemplo, antes llamado erróneamente mongolismo a causa de la oblicuidad de los ojos del enfermo. Existe una anomalía genética, 47 cromosomas en lugar de 46. Finalmente, en 1903, el norteamericano Walter Sutton descubrió que los cromosomas se comportan tal y como había señalado Mendel para sus factores hereditarios. De este modo, Sutton tenía por primera vez en sus manos los soportes de tales factores. El químico y médico Karl Landsteiner había descubierto 2 años antes, en 1901, el sistema A, B y 0 de los grupos sanguíneos, demostrando con ello que las leyes de Mendel son también aplicables a los seres humanos. Thomas Hunt Morgan realizó a comienzos del siglo XX ensayos de cruzamientos con la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, cuyos cromosomas son gigantescos y muy apropiados para investigaciones de genética. Morgan estudió las características externas como la forma de las alas y el color de los ojos y descubrió que no todas ellas se transmitían individualmente, sino que estaban formando grupos. El investigador comprobó que el número de los grupos era siempre exactamente el mismo que el número de cromosomas. De la frecuencia con que se transmiten 2 caracteres conjuntamente, se deduce la proximidad de los genes. Cuanto más próximos se encuentran los genes, tanto más firme es su agrupación. El fraccionamiento de la firme agrupación de 2 genes fue observado directamente por la investigadora estadounidense Barbara McClintock. Al trueque de material genético entre 2 pares de cromosomas lo llamó crossing over, algo así como entrecruzamiento. Cuanto más cerca se encuentren 2 genes, tanto más raro es que puedan separarse por efecto de un crossing over, o tanto más firme será su agrupación.
En 1983, McClintock recibió por su labor de investigación el Premio Nobel de Medicina y Biología. Todos estos progresos han contribuido a incrementar nuestros conocimientos sobre la transmisión hereditaria y sobre el material genético, el ADN. Los factores genéticos no son informaciones rígidas ni inmutables, sino que están en flujo permanente sometidas a pequeñas variaciones, las que son indispensables para la continuidad de la evolución. Solamente así es posible que, con excepción de los gemelos univitelinos, no existan en el mundo dos seres humanos idénticos. Las ideas que en tiempos remotos se tenían de los mecanismos de la transmisión hereditaria eran muy curiosas. Unos creían que en los espermatozoides se escondían hombrecitos preformados. En tal sentido, el óvulo, como sinónimo de huevo, solamente desempeñaba un papel secundario como sustancia nutritiva para el crecimiento del embrión. Otros, por el contrario, daban importancia extraordinaria al óvulo. Según esa teoría, ya en los ovarios de nuestra madre Eva estaba toda la estirpe humana. Pero fue precisamente el desarrollo iniciado por el monje Gregor Mendel el que condujo a los conocimientos que hoy tenemos de la transmisión hereditaria. La genética clásica tiene aplicación en la moderna selección de animales y plantas. Por medio de cruzamientos adecuados, se intenta mejorar la resistencia contra parásitos y enfermedades para así aumentar la producción. También la genética humana se basa en las leyes de Mendel. Gracias a la moderna tecnología de laboratorio, es posible descubrir hoy más de 75 enfermedades hereditarias a partir de la 10ª semana de embarazo. Entre ellas se encuentran defectos relativamente anodinos como el daltonismo, pero también enfermedades a menudo mortales como la hemofilia y algunos tipos de cáncer. A pesar de que los cromosomas se conocían a comienzos del siglo XX como portadores de la información genética, se ignoró durante mucho tiempo la forma en que tal información se archivaba, se duplicaba y se ponía en circulación. El enigma fue descifrado en el año 1953 por Francis Crick y James Watson al investigar la estructura del ADN. Con el resultado de sus investigaciones crearon los fundamentos de la genética molecular. Aplicando los modernos métodos de la genética molecular y de la bioquímica, se espera que algún día no solo se descubrirán a tiempo las enfermedades hereditarias, sino que también sea posible curarlas. Podemos aprovechar todas las posibilidades que ofrece esta moderna ciencia gracias a que hace ya más de un siglo alguien perseveró en sus ideas, el monje agustino Gregor Mendel. Al final Mendel tendría razón y se cumpliría la esperanza que él manifestó públicamente el 1 de octubre de 1883, poco antes de su muerte. A pesar de que en mi vida pasé algunas horas amargas, debo reconocer con gratitud que predominan las horas buenas y hermosas. Mis trabajos científicos me proporcionaron gran satisfacción y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo y el mundo entero sabrá valorar justamente los resultados de mi trabajo.